Seguimos transitando entre aciertos y errores a espera del lunes en donde se supone que el gobierno lanzará una serie de medidas que aliviarán esta cuestión, esta semana que acaba de suceder y que fue bastante complicada. Así que nosotros vamos a tratar de seguir este programa desde una óptica más local, más zonal, para ver y a la vez también hablar de la temática, ¿no? Me acompaña en este bloque Jorge Laviusa, que es el concejal del Frente Renovador del distrito de Morón, digamos, un distrito de Morón que, previo a toda esta semana que sucedió, había sido noticia ni más ni menos porque ese consejo deliberante que él integra había decidido sacar un busto de Néstor Kirchner de la plaza. De eso vamos a hablar, pero entre otras cosas vamos a comenzar. Antes que nada, buenas noches Jorge, gracias por tu presencia acá. Para comenzar, ¿qué mirada tenés de lo que está sucediendo hoy en la Argentina con toda esta situación bastante inestable que se ha generado en los mercados, pero que indefectiblemente va a tocar al grueso de la sociedad, ¿no? Sí, nosotros como hombres de la política vinculados más a la gente que a los mercados, lo que vivimos es una sensación de tristeza por nuestra gente. En definitiva, creemos que todas estas medidas, que este gobierno lo que se ha dedicado en estos tiempos a ver cómo formaba parte o no de una macroeconomía que a las claras demuestra que nunca tiene que ver con la economía de la gente. Creemos que nosotros ya veníamos teniendo un análisis de la situación, entendíamos que íbamos a llegar a un fin de año conflictivo por cómo venía el lineamiento en la economía, la dirección de la economía, entendíamos que íbamos a llegar a un fin de año, como te decía, con más de 100.000 puestos de trabajo menos, formales, que eso afecta a nuestro conurbano, afecta a por lo menos 500.000 personas más, que son la gente de oficio, de changa, que vive casualmente del empleo formal y estable, digamos, del hombre que todos los años pinta su casa, que pinta su reja, que hace refacciones, que corta el pasto. Claro. Bueno, ese pintor este año no va a pintar. Tal cual. El gasista este año no va a trabajar. El que corta el pasto lo va a hacer cada 2 meses. Y así eso afecta en nuestro, como te decía, en nuestro conurbano más profundo, afecta a que cada vez hay más gente en su casa tomando mate, porque no tiene... O no tiene otra cosa que hacer, en definitiva, y porque no hay otra alternativa. Y quizás a todo esto que vos manifestabas, que tiene que ver ni más ni menos con la falta de trabajo y con el déficit laboral en un montón de industrias, lo que se ha sumado en estas últimas horas, escuchabas que un colega me mandaba un tuit en donde decía que la Serenísima, una empresa importante, repartidora de leche, había avisado que no iba a hacer entrega en los supermercados chinos hasta tanto no tenga nuevos precios. Digo, se ha sumado a toda esta temática algo que tiene que ver con los precios, y ni más ni menos que por la incertidumbre que todo esto genera, ¿no? Sí, es obvio que es así, que este descontrol en lo macro, en el dólar, termina afectando a los ya afectados, claro, habitantes de nuestro país, en realidad. Yo hablo por ahí, por mi vecindad, por Morón, por la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva está afectando a los habitantes del país. Por eso te decía, es una sensación de tristeza profunda, porque aparte las mujeres y los hombres de mi edad ya hemos vivido algo parecido. Desde nuestro análisis político entendíamos ya hace un año y pico, que esto iba donde no está terminando. Nosotros hemos tratado de decir, de hablar, de fomentar. Muchas veces se los culpó a ustedes de acompañar las políticas del gobierno, digo al Frente Renovador.
¿Esto es realmente así? ¿Fue en algún momento? ¿Creyeron en algo en cuanto a las políticas o a las medidas que tomaba este gobierno y acompañaron? ¿O realmente estaban en las antípodas? Para aclararlo, porque esto no es que no... Es muy bueno aclararlo. Nosotros obviamente nunca formamos parte del dispositivo del gobierno ni lo formaremos. Eso queda claro porque nosotros cada 2 años presentamos nuestra lista, presentamos nuestro candidato, en este caso Sergio Massa, en los municipios presentamos nuestros intendentes, nuestros concejales, con lo cual jamás formamos parte de este dispositivo. Lo que sí entendíamos que había que darle gobernabilidad a un partido de gobierno que llegaba en el 2015, después de tener 12 años un gobierno importante y que necesitaban herramientas para poder gobernar. Obviamente hemos acompañado con nosotros en el Consejo Deliberante con algunas herramientas que tenían una emergencia económica, emergencia de seguridad. También veníamos con, esto no hay que olvidarlo, ¿no? A la salida del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner teníamos el 40% de inflación. Entonces entendíamos que ese era uno de los puntos a corregir e intentamos ayudar a que así sea. Ahora, después nos dimos cuenta que nosotros decíamos que había que inyectar más plata en el mercado, que el círculo virtuoso del que tanto habla todo el mundo se retroalimenta casualmente de esa situación, que tenés que crear fuentes de trabajo, que tenés que proteger la industria, que tenés que proteger la pyme. Bueno, y fueron para otro lado. Claro, pero nada de esto que vos me decís es una utopía, digamos, sucede en la mayoría de los países, inclusive países desarrollados, digamos, sí. La protección de la industria, digamos, fomentar el consumo interno, digamos, pero la liberación indiscriminada que ha generado el gobierno en algunos casos, creo que también ha sido causante de esta situación, ¿no? Bueno, es obvio que a partir de esas determinaciones nosotros nos hemos corrido. Y si no, a ver, y como todo, si nos llaman a una mesa, vamos a estar en una mesa. Porque la gente no nos votó para que nos peleemos, nos votó para ver si somos parte de la solución, no parte del problema. ¿La salida es política? En este caso, digamos, si hoy vos tendrías que hacer un análisis y te preguntan a vos, ¿cuál es la salida a toda esta problemática? Siempre la salida es política. Siempre. Más para lo que vivimos en una democracia. Porque... ¿Y cómo sería una salida política imaginaria? Digamos, para que la gente no entienda, porque yo veo muchas veces que los políticos hablan en los medios y dicen, no, la salida es política. Por ahí uno que conoce el baño, o al menos entiende, sabe de qué está hablando, pero la gente no entiende muy bien. La gente... No, pero obvio. O sea, ¿qué quiere decir cuando dicen salida política? No, la salida política es cuando uno le da dirección a un país. La dirección a un país se la da la política, no se la da la economía. La economía de un país la regula la política de ese país. La economía no se regula sola. Cuando se regula sola pasa lo que está pasando ahora, que es el famoso mercado, que el mercado regula todo lo demás. Bueno, esto está pasando. Y la realidad es que o la economía la maneja la política, o el mercado maneja la economía y tenemos estos desajustes. ¿El mercado por qué terminó manejando la política en estos días, digamos? ¿Cuál fue el motivo? Porque hay una ausencia terrible del Estado. Digamos, lo que nosotros hemos notado... ¿El mercado no le crea al Estado? ¿Eso sería? No le crea al gobierno en este caso. Al gobierno, sí, obviamente, que representa al Estado, pero aparte, este Estado, este gobierno, cada vez ha salido más de los problemas de todo el mundo. Cada vez has dejado actuar más. Cuando vos tenés la decisión de importar productos y que eso hace que te cierre la fábrica que lo fabricaba acá, lo que estás haciendo es decir, cuando echan a esa gente, esas 30 personas, 60 personas, 100 personas, lo que haces es decir, bueno, no me importa. Si vos sabés que si traes galletitas de afuera, va a haber alguien que va a dejar de fabricar acá. Y esas personas que estaban trabajando no van a tener más trabajo. Y a vos no te importa. ¿Dónde está Sergio Massa? Porque eso es lo que se pregunta la gente. Hace rato que no tiene apariciones públicas, ¿no? O al menos, qué sé yo, lo último creo que tuvo que ver con Santiago del Estero, en donde tuvo una presencia más mediática, ¿no? No, bueno,
Hay una confusión muchas veces que es hacer política todos los días y que es hacer proselitismo todos los días. Y me parece que hay una diferencia. Creo que Sergio Massa ha sabido diferenciar esto y Sergio está trabajando muchísimo, está trabajando y colaborando en las ideas que nuestro bloque de diputados establece. Nos está dando una mano en todos los distritos a nosotros a partir de algunos programas que tienen que ver con ayuda directa a la gente, que es las alarmas que estamos colocando, de Alerta Buenos Aires. También estamos ahora incursionando en la posibilidad de cubrir de Wi-Fi comunitario a algunos sectores importantes de nuestros distritos. ¿Lo van a hacer a través del Frente Renovador? Sí. Esos son todas iniciativas. Wi-Fi libre, digamos. Sí. En sectores, en algunos lugares. En sectores, exacto. Estamos viendo y estudiando ahora más detenidamente el alcance que tiene cada antena colocada en un lugar. Entendemos que esto va a ser importante. Es importante lo de las alarmas, la gente nos está llamando continuamente a partir de que se ha enterado que veníamos colocando algunas y nos están llamando. Si nos llaman es porque tienen problemas. Nadie te llama para colocar una alarma si no está teniendo problemas. Entendemos que con esto del Wi-Fi, a partir de los grandes montos que vienen las empresas que prestan el servicio. En las empresas va a tener también una demanda importante. Para nosotros hoy la comunicación, el teléfono celular es un elemento no solo para nosotros, para todos. Sí, es algo indefecto. Es un elemento de primera necesidad, teniendo en cuenta que mucha gente ha dejado su línea telefónica tradicional y hoy en su casa tiene 2 o 3 teléfonos celulares. Hablo de, no porque los tenga una persona, sino porque tal cual. Cada habitante de la casa lo tiene. Si no pueden pagarlos a estas empresas que están cobrando bastante caro por el servicio de Wi-Fi, es bueno brindarle a aquel que no puede. Va a ser importante. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Cuál es la palabra de todo esto? Porque hay peronismo, digamos, de distintos colores, y hay peronismo también en una situación de división que pareciera que hasta el momento ha servido ni más ni menos para el buen funcionamiento del gobierno, digamos. El buen funcionamiento en cuanto a lo político electoral, digamos, ¿no? Un peronismo dividido posibilita la continuidad del gobierno, al menos es lo que dicen muchos peronistas. ¿Qué va a pasar con ese peronismo? ¿Se va a seguir dividido? ¿Se va a unar? Digamos, no sé. No, nosotros entendemos, y esto Sergio siempre nos remarca, que nosotros de lo que tenemos que hablar es de la unidad de la oposición. Y que hay que incorporarse a un sector mucho más amplio. En el caso nuestro, salir de nuestro lugar de confort, que por ahí era el Frente Renovador, donde tenemos claramente quién conduce el espacio, quién lo lidera, sabemos quiénes son los compañeros y las compañeras que nos representan en las diferentes cámaras, tenemos clara nuestra situación en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, quién es el referente, quiénes son los equipos de trabajo distritales. Ahora nos parecía a todos, inclusive a Sergio, que hay una necesidad mayor, que hay una necesidad de salir de ese espacio de tranquilidad, ser parte de algo mucho más grande. Y cuando hablamos de ser parte de algo más grande, no nos referimos nada más que al peronismo. Con el peronismo también, pero ahí nos dentro del peronismo incluir a todo, porque siempre está esta discusión, kirchnerismo sí o kirchnerismo no. Ese es un debate que se está llevando a cabo, no está terminado. Después, sobre esa temática tenemos por ahí diferentes maneras de pensar. Las conclusiones, obviamente, las vamos a hacer en una discusión, y las va a terminar tomando, obviamente, a partir de lo que escuche, de lo que entienda que es necesario y correcto, la va terminando de tomar Sergio Massa. Nosotros entendemos que tiene que haber una posibilidad que nos pueda juntar a todos, que esto lo podamos dirimir de alguna manera. Es obvio que con algunos no queremos saber nada, pero bueno, no queremos saber nada ni nosotros ni la sociedad. Pero entendemos que en todos los espacios políticos hay gente buena y potable. Queremos reconstruir ese vínculo con todos los espacios del peronismo
y por fuera del peronismo, porque entendemos que la necesidad de este país ya no es una necesidad de un partido político, es la necesidad de la gente. Hoy no podemos quedarnos en una discusión mucho más chica. Creo que tenemos que tener tenemos la obligación y tenemos que tener la determinación de algún día intentar también votar por nosotros, no en contra de nadie, votar por lo positivo. Tal cual. Me parece que todas estas elecciones y las últimas han tenido que ver con votar en contra de y no a favor de. Bueno, nosotros lo hemos sufrido en carne propia porque tenemos unos equipos maravillosos técnicos, tenemos, digamos, cuando vos mirás el diario de este lunes, te das cuenta que las soluciones que daba el equipo de Sergio Massa o las propuestas que daba el equipo de Sergio Massa tenían mucho que ver con resguardarnos de la situación que estamos pasando hoy. Bueno, sin embargo, este país decidió votar, la gente de este país decidió votar en contra de, y así estamos. Digamos, nosotros queremos ser parte, formar parte de un espacio político amplio que nos permita o que le permita a la gente decir, no, si los tengo que elegir, los elijo por lo que dicen que van a hacer y porque tienen hombres y mujeres que han probado que pueden hacer lo que dicen que van a hacer. El conocido voto a favor. Ya yendo a la parte final del reportaje, no me quiero ir sin antes hablar de lo local, digamos, ¿no? Ha sucedido algo que yo propiamente también califiqué, o sea, por ahí lo critiqué, ¿no? Lo que sucedió en el Consejo Deliberante. Me parece que con tantas necesidades, como recién planteábamos en el reportaje de gran parte de la sociedad, usar, digamos, un Consejo Deliberante o al menos ese ámbito para discutir el sacado o no de un busto me parece que es secundario. De todas maneras, es cierto, ustedes han votado, no, creo que han votado en contra, ¿no? No, nosotros lo que votamos es el pase a audiencia pública como corresponde reglamentariamente. Entendíamos que esa discusión que nos ha llevado al Consejo Deliberante el oficialismo local tenía dos aristas. Una, la política, que es la que estás expresando de alguna manera vos, donde nos parecía que reducir la discusión en un Consejo Deliberante con todos los problemas que hay. Claro, esa es la cuestión. Reducir la discusión de 55 kilómetros, que es lo que tiene nuestro distrito de extensión, a 1 metro cuadrado. Me parece que no habla muy bien del Consejo Deliberante. No habla muy bien del gobierno local, digamos, porque si la agenda del gobierno local es discutir si sacamos un busto o ponemos un busto, nos parece que le está pasando lo que le pasa a su gobierno, que no están mirando la realidad, que no miran para atrás, no miran para abajo y no miran para los costados. Bueno, tienen la mirada, el gobierno de Morón manifiesta de manera cotidiana que esta gestión es totalmente distinta a la anterior, digamos, ¿no? Y en pro, o sea, mejor, digamos, que la gestión anterior. No, yo creo que la diferencia ha sido, en todo caso, es la obra pública, que tiene que ver también con que hemos endeudado la provincia y el país para pagar una obra pública. Después vamos a ver quién paga todo eso, ¿eh? Porque es fácil hacer obras con la plata de otro. ¿Vos crees que toda esta obra pública que ha caracterizado al gobierno de Cambiemos todavía no ha mostrado sus consecuencias, digamos, en lo económico? No, para nada. Lo va a empezar a mostrar dentro de algunos años, cuando tengamos que pagarlo. Esto es todo deuda. Pero no solo deuda que ha tomado la nación y se transforma en deuda externa. Tenemos una provincia endeudada de muchos millones de pesos a partir de algunas obras que tenían que ver con... Aún cuando a la misma provincia se le ha incrementado el aporte que viene de nación, digamos. Sí, pero igualmente la provincia se ha endeudado bastante. Ahora, hay una evaluación. ¿Hacía falta endeudarse tanto? Bueno, esa es la evaluación de cada partido de gobierno. Nosotros entendemos que esto le va a costar, cada granito de cemento que pusieron le va a costar carísimo, porque no se hizo con fondos propios. De hecho, nuestro municipio, en el presupuesto anterior, no ha hecho una obra con fondos propios. ¿No? No, ni una. O sea, todas las obras que se hicieron en Morón tienen que ver con provincia y nación. nación. Sí.
Y después, bueno, después tenés una evaluación que no la haremos nosotros, porque yo no voy a criticar la obra pública de mi distrito, al contrario. Pero vos te ibas a Ituzaingó y no tenía ni el 5% de obra que tenía Morón. Te iba, y todos los municipios que no respondían al mismo signo, era bastante clara y notoria la diferencia. Lamentablemente eso sucede, ¿no? Sucede en los gobiernos, digamos, ha sucedido también, le ha tocado a San Martín en su momento, por decirte un dato, ¿no es cierto? La realidad. Con Daniel Scioli porque el propio Gato Podis estaba en otro lado, digamos, ¿no? Lamentable, ¿Sabes ¿no? lo que pasa? Que es peor siempre desde quién vino a decir que había que cambiar todo eso. Porque si antes decían, no, bueno, mirá, yo les doy a los míos y a los otros más o menos, vos digamos, no estamos de acuerdo, obviamente. Claro. Pero bueno, era el accionar, digamos. Era el accionar, en la regla de juego de un país que obviamente a partir de esa manera de pensar tenía muchos problemas. Ahora, de quien vino a decir que esto había que cambiarlo, me parece un poco... Y bueno, quizás ahí esté la respuesta a toda esta situación, digamos, el descreimiento que ha sufrido por sus propios dichos el gobierno hoy está pagando algunas consecuencias. Sí, y nosotros tenemos algunas desprolijidades también, por ejemplo, en este caso de que hablábamos anterior de Augusto, bueno, la cuestión reglamentaria. Nos damos cuenta que hay muchas situaciones que son con force y en un gobierno que venía en principio a decir, bueno, vamos a establecer un sistema que tenga que ver con la legalidad de los hechos, de las cuestiones, que hoy no cumpla ni siquiera el reglamento interno del Consejo Deliberante, nos parece... No está bueno. No parece mal. No habla muy bien, lamentablemente. Y lo llamativo es que vos lo sabrás, lo verás en la plaza. Me dijeron que a partir de la sagada del gusto generaron hasta un efecto contrario, digamos. Si querían que se ignore, ahora parecía hay gente que no lo conocía y a partir de eso... Sí, y aparte te digo, nosotros estamos presentando estos días, estamos esperando la versión taquigráfica del Consejo Deliberante para presentar en el contencioso administrativo una demanda, porque entendemos que lo han hecho de forma antirreglamentaria y entendemos que nos asiste el derecho, y si esto es así, lo van a tener... ¿Antirreglamentaria por los votos? Porque tenía que haber pasado por una audiencia pública. Claro. Digamos, queda claro en el artículo 123 de nuestro reglamento interno, dice que para ocupar espacio público, pero fundamentalmente para placas, bustos y todo ese tipo de cosas, para la instalación, como es espacio público, tiene que pasar por audiencia pública. Y para cambiar, también. ¿Y pasó para audiencia pública cuando se puso? Cuando se puso, sí. Pasó por audiencia pública, yo obviamente no estaba en ese momento en el Consejo Deliberante, pero la votación fue 21 o 22 a 1. No sabía este dato, interesante. Gracias, Jorge, por tu presencia. No, gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y ya entramos en la parte final de este Aciertos y Errores del día de hoy.